industria de tecnologías de información, les damos la bienvenida al webinar Armadura Digital en AWS, proporcionado por CompuCloud, empresa líder en prestaciones de servicios administrados en la nube. Antes de presentar a nuestros expositores, les comentamos que las preguntas serán resueltas al final de la presentación, pero pueden irlas mandando desde la pestaña correspondiente. Nuestro expositor es el maestro en Generación y Gestión de la Innovación, Osvaldo Luna, quien es coordinador de servicios profesionales y cuenta con más de 7 años de experiencia en la industria de tecnología en la nube, como arquitecto de soluciones senior y coordinador técnico certificado 4X AWS. Y también nos acompaña Blanca Grullón, coordinadora de marketing en CompuCloud. Bienvenidos. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos sean todos al webinar sobre armadura digital en AWS. Mi nombre es Bianca Grullón, soy coordinadora de marketing de CompuCloud. Y el día de hoy mi compañero Osvaldo Luna será el encargado de presentarles esta nueva solución, esta nueva webinar. Les platico un poquito la agenda. El día de hoy estaríamos viendo quiénes somos nosotros, la nube de Amazon Web Services, los 5 mitos y realidades sobre la seguridad en la nube, protección de la información, control de procesos y monitoreo, control y administración de accesos, servicios en AWS de seguridad y arquitecturas altamente seguras en AWS. Si tienen igual alguna duda, les pedimos que los vayan poniendo por medio del chat y al finalizar podremos contestarlas. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es CompuCloud? CompuCloud es una empresa de más de 7 años en el mercado, dedicado 100% a la nube. Un momento, por favor. Disculpen, que tuvimos un pequeño problemita, pero ya me pueden ver bien mi pantalla. Perfecto. Bueno, ¿quién es CompuCloud? Tenemos más de 7 años en el mercado, dedicados 100% a lo que es la nube. Somos partner de Amazon Web Services, somos partner Advanced, con varias certificaciones. Nos dedicamos 100% a lo que es la arquitectura segura con mejores prácticas, a la migración, a las implementaciones y administración de servicios en nube, respaldo de servidores, cómputo y máquinas virtuales y la parte de soporte técnica para mejores prácticas y servicios en nube. Nuestras oficinas están en Guadalajara, pero tenemos presencia en toda la República. Nosotros estamos comprometidos a ser sus aliados para potencializar y maximizar el uso de la nube. ¿Quién es Amazon Web Services? Es el líder en soluciones y servicios en nube. Esta empresa nace, estoy seguro que la mayoría de todos conocemos quién es Amazon.com. Nace a través de una caída de esta página web, donde principalmente buscaron realizar su propio data center y que no les vuelva a suceder lo mismo. Y desarrollaron esta nueva empresa que se dedica 100% a lo que son servicios de base de datos, de cómputo, de almacenamiento, entre otros servicios más. Cuenta con varias certificaciones a nivel global, al igual que ISOs, entre otras más, que dependiendo del tipo de zona donde se encuentren y seguridad que se requieran, AWS está comprometido 100% a contar con las mejores prácticas de seguridad, tanto en sus data center como en sus soluciones. Es considerado el líder en estas soluciones, principalmente por el cuadrante de Gartner, que más de 7 años sigue siendo líder por el mismo, por el desarrollo. Cada año sacan nuevas soluciones y mejoras de los mismos. Es una de las principales empresas
soluciones en nube. Hablando y empezando un poquito más sobre este webinar, empezamos sobre los 5 mitos y realidades que se tienen sobre la seguridad en nube. ¿Por qué empezamos con este tema? Porque uno de los principales miedos que se enfrentan las empresas es al desconocimiento de la nube, y es por esto que queremos darles un poquito más de información y que puedan conocer sus beneficios y todos los servicios que contamos. Le cedo a mi compañero Osvaldo Luna la palabra para que pueda hacer continuación de este. Excelente, Bianca, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente a todos. Gracias por asistir a este webinar. Y pues bueno, dándole continuidad a la agenda y con lo que menciona Bianca, precisamente queremos iniciar con esta parte de los mitos, ya que es el principal inconveniente para que se migren a la nube o hagan uso de servicios empresariales en la nube. Entonces, pueden de repente meterse a Google y encontrar diferentes mitos que puedan encontrar más. Sin embargo, nosotros consideramos estos los 5 más recurrentes desde la perspectiva de CompuCloud con lo que nos hemos topado, de las mismas retroalimentaciones o dudas de los clientes, ¿no? Entonces, por ello que plasmamos los 5 mitos y empezamos con el primer mito. El primer mito que nos preguntan los clientes cada vez que nos acercamos: mis datos están más inseguros que en un servidor en mis instalaciones. Muy bien. Bueno, esa es la primera pregunta o la primera interrogante que nos vienen de los clientes, en el cual tiene que ver con muchas cuestiones de redes sociales o algo que ha habido que hoy tal artista tuvo fuga de información, vieron sus... Todo ese tipo de situaciones desde ahí empiezan a nacer, ¿no? Pero la realidad es que todo esto ya en el mundo empresarial depende de las configuraciones, arquitecturas y políticas de acceso. Es decir, es totalmente por irnos, vamos a estar más inseguros o inclusive seguros, ¿no? Una vez teniendo nosotros una correcta práctica de las configuraciones de arquitecturas y políticas de acceso en todos los sentidos, pues bueno, van a poder llegar a tener una seguridad de primer nivel siempre y cuando se adecue a esta. Entonces, teniendo estas políticas, se podría decir que todo lo contrario, van a estar más seguros en la nube. ¿Por qué? Porque siempre cuando tenemos el servidor físico existe más allá de lo que podamos nosotros blindar o las herramientas que podamos utilizar, así como las configuraciones, está el riesgo de que se metan, por ejemplo, a robar a sus se lleven el servidor, inclusive que alguna falla eléctrica que corrompa los datos. Bueno, existen diferentes situaciones que por ello hacen más inseguro estando físicamente que en la nube con las correctas prácticas. Muy bien. Esto los lleva al segundo mito. Nube tengo más probabilidad de ciberataques. Pues bueno, la realidad es que existe, también va de la mano con el punto anterior, ¿no? Necesitamos podernos blindar, necesitamos generar o tener una implementación de buenas prácticas en términos de seguridad para generar o evitar que ciertos ciberataques. Por ejemplo, pongo ahí que en AWS existe menos probabilidad que con infraestructura en sitio. ¿Por qué? Porque Amazon invierte millones de dólares al año en cuestiones de seguridad perimetral, en cuestiones de seguridad de hardware, o sea, todo lo que tenga que ver con cuestiones de seguridad y que están bajo contratos, Service Level Agreement, contratos de compliance que Amazon mismo ofrece, pues bueno, es muy difícil llevar o trasladar esa inversión cuando nosotros localmente. Entonces, es por ello que también, colgado del punto anterior, tenía una buena arquitectura, un buen diseño y todas las herramientas, pues bueno, obviamente podremos llegar a tener. No es de que AWS tenga menos probabilidad de recibir ataques, sino que podrán estar recibiendo ataques así como lo recibimos, o lo podrán recibirlos ustedes en sitio, pero Amazon tiene más infraestructura para blindarse de esos ataques y bueno, existe una serie de compliance que pueden estar validando muchos de ellos documentos totalmente públicos para que puedan ver ustedes mismos cómo Amazon blinda o cómo genera sus procesos en temas de seguridad. El tercer mito tiene que ver con, dice, si me migro a la nube, el proveedor de mis servicios podrá ver toda información, ya sea que sea toda mi información o que inclusive
sea dueño de la información, ¿no? Es totalmente falso, sobre todo en la nube de AWS, se manejan acuerdos de confidencialidad donde está muy específicamente que los dueños, los usuarios, los clientes son los dueños de su propia información. De hecho, AWS ni siquiera podría tener acceso a esta información, ¿no? Existen diferentes metodologías por medio de encriptación, llaves en el cual Amazon te provee las herramientas para que tú puedas blindarte, inclusive que puedas estar también seguro, ¿no? Independientemente del contrato que maneje AWS, si tú aplicas tus propias herramientas de encriptación, también es un plus adicional. Entonces, es totalmente falso y esto tiene que ver con también muchos mitos sobre todo cuando usamos desde la parte personal soluciones en nube gratuitas, llámese Facebook, llámese por poner algunos nombres, existen diferentes temas en el cual aparecen los acuerdos de nivel donde podemos nosotros firmar, ¿sale? Nosotros firmamos o aceptamos los términos y condiciones que regularmente no leemos, que dice que tal entidad puede hacer uso de la información, ¿no? Por ejemplo, en Facebook te dice, firmamos o nosotros aceptamos que en determinado momento pueden hacer uso de nuestras fotos que publicamos, nuestra información, etcétera, porque es una herramienta gratuita y pues bueno, es una manera que tiene, ¿no? En el caso de AWS, todo está bajo contrato y se puede decir que no van a tener acceso a la información y mucho menos le pertenece a AWS. Siempre va a ser propiedad de ustedes, del cliente, y con la posibilidad de tener la información en cualquiera de sus data centers de todo el mundo. Muy bien. El cuarto mito. Muy bien. Así como está la parte de decir, oye, ¿sabes qué? Pues estoy más inseguro. También está la parte de que usuarios dicen, oye, ¿sabes qué? Yo estando en la nube, pues mi proveedor va a ser responsable de la seguridad de la información. Esto quiere decir que este es un mito este es un mito muy común en el cual podemos llegar a tener ese tipo de decir, ¿sabes qué? Yo me subo a la nube y ya yo me olvido la seguridad. No, la realidad es que es una responsabilidad totalmente compartida. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con una responsabilidad compartida? Que obviamente el proveedor de nube tiene cierta responsabilidad y el cliente tiene otro tipo de responsabilidades. ¿Sale? Que por ejemplo, en el caso de Amazon Web Services, podemos llegar a un modelo de responsabilidad compartida. Me voy a ello para ejemplificar este cuarto punto. Por ejemplo, la parte donde dice algo responsabilidad que un proveedor de nube debería tener en un tema de infraestructura como servicio. ¿Sale? Esta parte se divide en la cuestión de hardware, infraestructura global y software que se refiere al hipervisor. Por ejemplo, AWS tiene la responsabilidad de estar blindando, como ya lo mencioné, todas las regiones, todas las zonas de disponibilidad con las que Amazon cuenta y se refiere precisamente a los data centers que físicamente tiene y también hay los puntos de contacto entre uno y otros. ¿Qué quiere decir? Que toda la infraestructura de red que se necesita, los controles de seguridad internos, cómo entran, quiénes son las personas autorizadas, o sea, todo este tema va de la mano totalmente de AWS. Así como la parte también del cómputo, del almacenamiento, las bases de datos administradas y sobre todo lo que ya mencioné, el networking, las redes, también está del lado de AWS. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros montamos un servidor en AWS o cualquier solución pues, dentro de un modelo de infraestructura as a service, es como se comporta el modelo de la responsabilidad compartida. Entonces, ¿qué es la responsabilidad del cliente? Pues bueno, la parte que está arriba donde tiene que ver, Amazon tiene algo muy peculiar que el cual te provee muchas herramientas y varias de ellas son inclusive gratuitas o con muy bajo costo para poder generar o blindar tus sistemas de información. A detalle en la siguiente lámina sobre eso, pero lo importante es de que Amazon te provee estas herramientas, ahora sí que está la responsabilidad del cliente que pueda llegar a utilizarlo. ¿Sí? Una de ellas son la parte de encriptación, ¿verdad? Ya te manejan herramientas de encriptación de datos, pero es responsabilidad del cliente, del usuario final, utilizarlos, ¿no? Como la encriptación pasiva o también la encriptación de la información que navega o que viaja a través de Internet, así como también la
de los sistemas operativos, los parte de los sistemas operativos, por ejemplo, hablando de un tema de Windows, aquellas actualizaciones de seguridad, aquellos patches, aquellos nuevos releases, es responsabilidad del usuario o del cliente hacer estas optimizaciones, estas implementaciones, ya que por lo mismo que Amazon no, o como ya lo mencionaba, no se mete a tu servidor, no ve tu información y también desconoce qué aplicaciones tienes, pues bueno, ellos no pueden hacer estas porque depende de lo que tú corras, ¿no? Así también las configuraciones de firewall, todas estas configuraciones de qué abrimos, qué puertos permitimos, qué puertos damos salida, qué comunicaciones desde qué IPs, también es responsabilidad del cliente la configuración. Reitero, Amazon te provee diferentes servicios en el cual puedes hacer uso de ellos para generarlo. Y pues bien, bueno, viene la plataforma, las aplicaciones y el manejo de accesos. Por ejemplo, en las aplicaciones, muchas vulnerabilidades de software vienen a través de los desarrollos que inclusive hacen in-house las propias empresas, ¿no? Algún RP o alguna solución para el funcionamiento de la empresa. Muchos ataques vienen por ahí y entonces es importante identificar las vulnerabilidades y es por ello que también las aplicaciones van de la mano de los clientes, ¿no? Y obviamente el control de acceso. La parte del control de acceso, podemos llegar a tener la administración de usuarios y existen diferentes prácticas que vamos a hablar un poquito de más adelante, donde podemos estar protegiendo o blindando o identificando qué accesos le doy a qué persona y también va de la mano de la o responsabilidad del cliente, ¿no? Y pues obviamente en la punta del iceberg, como dicen, está la parte del customer data, ¿no? Todos los datos de sus propios datos son su responsabilidad administrarlo y cuidarlo, ¿no? Entonces, parte de esta responsabilidad compartida está AWS del cliente y en el cual CompuCloud también como partner los puede apoyar para cumplir o implementar todas estas medidas que también son responsabilidad, ¿no? Entonces, es también nuestra función comentarles un poquito y sobre todo apoyarlos para llevarlas a cabo. El quinto mito es la mejora continua y el mantenimiento de seguridad es más difícil y costoso físicamente. Esto es totalmente falso, ¿sí? En el cual, porque la mejora continua, reitero, Amazon te provee muchas herramientas que podemos inclusive automatizar o inclusive ir construyendo mejoras. Es lo padre de la nube, que en el cual puedes empezar con alguna base, una arquitectura sin mucha inversión, pero con una seguridad adecuada y conforme tus requerimientos vayan incrementando, haciendo una correcta arquitectura, podemos ir sumando estos sin necesidad de reconstruir todo. Y sobre todo, como bien lo menciona ahí, la realidad es todo este despliegue continuo y sobre todo, muchas de ellas sin ningún costo. Entonces, cuando queremos hacerlo esto de manera física o de manera en sitio, esto se vuelve un tema muy costoso porque tenemos que estar comprando hardware, tenemos que estar comprando muchas cosas, licenciamiento, etcétera. Y aquí mucho de ello en Amazon ya te incluye como servicio, ya te incluye muchos elementos o productos o soluciones que pues, no necesitas más que hacer la configuración adecuada, activarlos y sobre todo, inclusive los que tienen costos hasta pagas por horas, ¿no? O pagas por transferencia, que en el cual vamos a hablar, ¿no? Muy bien, entonces esto es tenemos con la parte de los 5 mitos. Lo siguiente que vamos a hablar es sobre la protección de la información. Y es algo que obviamente preocupa a todas las organizaciones, a todas las empresas, de cómo protejo la información, pero lamentablemente muchas veces, a pesar de que está la preocupación latente, las empresas no hacen lo suficiente para proteger esta información. Recordemos que la información se protege, se convierte en el activo más valioso de las organizaciones y es por ello que comienzo con esta frase, el cual dice, la seguridad de la información no solo es responsabilidad del área de sistemas, es un conjunto de buenas prácticas a nivel organizacional. ¿Por qué pongo esta frase? Porque es muy común que digan, no, sabes que yo como usuario, pues no, si pasa un ataque es responsabilidad del DTI, es responsabilidad de sistemas, yo no me preocupo por nada. La realidad es que mucha responsabilidad sí cae, como dicen por ahí, en la cancha de las personas de sistemas, pero no todo es la responsabilidad de ellas. Tenemos que generar buenas prácticas a nivel organizacional, ya que muchos ataques vienen a través de los usuarios. Entonces,
si bien el área de sistemas se encargará de blindar, de proteger, de restringir accesos, de poner antivirus a los sistemas, o sea, toda esa parte es bastante importante, pero muchas veces no es suficiente si no existe una cultura organizacional de buenas prácticas en todo ello. Y pues bueno, como lo mencioné, están 3 puntos básicos. Blindar nuestros sistemas. Esto sí es totalmente del área de sistemas, que es qué metodologías voy a aplicar, qué voy a restringir, qué políticas voy a asegurar, qué voy a permitir la salida, qué voy a permitir la entrada, cómo voy a permitir las comunicaciones. Existe una infinidad de cosas para blindar nuestros sistemas a nivel aplicaciones, a nivel hardware, a nivel de comunicaciones, en el cual eso sí es responsabilidad del área de TI. Pero sobre todo, existe el segundo punto que es proteger contra riesgos humanos. ¿Cuáles son los riesgos humanos? Pues aquellos ataques que llegan a través de los usuarios o aquellas exposiciones de contraseñas, aquellas vulnerabilidades que los propios usuarios para que no se les olvide su contraseña es 1, 2, 3, 4. Todo este tipo de cosas tenemos que proteger y aplicar políticas contra ellos y sobre todo el dar a conocer o concientizar a los usuarios sobre todos estos riesgos latentes. Muchos de los ataques más conocidos, por ejemplo, de tipo ransomware, que encriptan la información de las organizaciones y posteriormente piden un rescate para recuperarla, llegan a través de los usuarios. O sea, es decir, no los usuarios son el objetivo, sino que llegan a través de los usuarios a través de ingeniería social, de que, mira, checa este video, mira, darle clic a esto, oye, hay un pago para que tú cobres, no necesitamos que nos completes tus datos. O sea, todo ese tipo se llama ingeniería social, que puede llegar a través de diferentes métodos para llamar la atención de los usuarios, que oye, el, el meme del año, todo este tipo de cuestiones que pueden parecer hasta como graciosas o llamativas, son el gancho perfecto, pero al final de cuentas el objetivo final son los servidores o la información de la empresa, ¿no? Que es la que en realidad vale y el cual los hackers lamentablemente están muy conscientes de ello y es por ello que se enfocan. Entonces, a través de los usuarios ingresan a la red de las organizaciones y es como infectan los sistemas. Pero hay que concientizar a los usuarios. También es responsabilidad del área de sistemas en conjunto con el área de recursos humanos concientizar, darles cursos, dar esta continua información sobre los nuevos ataques, las nuevas maneras de operar. Entonces, es por ello que la protección de la información, y vuelvo a traer la frase, se convierte en un tema de cultura organizacional. Muy bien, para esto también posteriormente debemos de tener o contar con un control de procesos y monitoreo de los mismos, ¿no? Y pues bueno, aquí pongo esta frase y la expongo de esta manera, ¿no? En el cual la ciberseguridad en las organizaciones es como un juego de ajedrez. Un hacker siempre buscará ponerte en jaque y entre más hábil es tu oponente, más estrategias tendrás que utilizar para defenderte. Esto es totalmente real, ¿no? Y lo puse como una partida de ajedrez porque así es, ¿no? Cuando estamos en una partida de ajedrez 1-1, imaginemos que tu oponente es el hacker y tú la empresa, si haces buscará llegar por otro lado o tratar de llegar al rey, ¿no? Que lo podemos decir, peones podrán ser usuarios, supervisores, coordinadores, toda la organización, factores humanos o inclusive factores de hardware, de sistemas, están dentro de una partida de ajedrez. Entonces, cuando hacemos cada movimiento, pues el hacker va a buscar hacer otro para poder llegar hacia el rey, que es la información de la información, y poderte poner en jaque y hacer hacer mal uso de la información o tener. Entonces, constantemente las organizaciones tienen que estar buscando, estar generando diferentes, diferentes estrategias para poder llegar a protegerse contra los diferentes hackers, ¿no? Como hay hackers bastante profesionales que lamentablemente viven de ellos y personas iniciales, pero bueno, siempre tenemos que tener una base y estar blindando, ¿no? Y sobre todo lo importante es de manera proactiva, porque lo que nos pasa mucho hoy en día en las empresas, sobre todo aquí en México, que empezamos a trabajar, empezamos a blindar nuestros sistemas
a través de un ataque que inclusive llevó a pérdida de miles o millones de dólares en las empresas, ¿sí? Entonces, es importante contar con algunos procesos proactivos y monitoreo de los mismos para poder evitar esto previo a generar, ¿no? Y todo tiene que ver con una auditoría inicial y continua. ¿A qué me refiero con una auditoría inicial y continua? Tiene que ver con qué sistemas tenemos inicialmente, qué usuarios tienen, acceso, qué aplicaciones. Nos hemos topado con empresas que sin darse cuenta tienen aplicaciones que a lo mejor dejaron de utilizar desde hace años y las tienen, por decirlo de esta manera, un servidor, pero esa aplicación ya no tuvo mantenimiento, esa aplicación ya no tuvo uso, entonces la tienen en un servidor que es su servidor de RP, ¿no? Y ahí lo tienen conviviendo, pero la otra, pues no, simplemente la tienen viviendo ahí. Entonces, como no se actualiza, no se da mantenimiento y nadie la utiliza, pues bueno, se vuelve como en un puente o en una puerta para poder entrar o poder ser hackeado, ¿no? Entonces, es importante identificar estos sistemas y generarlo continuamente, ¿no? Continuamente es tal cual, tan continuo como la organización lo recomiende, ¿no? Nosotros como Complucar recomendamos que no fuera eh, por lo menos una vez al año, pero podría llegar a ser hasta cada 6 meses, ya dependiendo de los controles y los cambios que tengan cada organización. Entre ellos también está el segundo punto que debemos de analizar los contenidos y la criticidad. Y en base a ello, poner medidas adaptables o medidas que en qué estamos parados, por decirlo de esta manera, y blindar nuestros sistemas. Por ejemplo, no va a ser lo mismo crítico una foto, una imagen de las computadoras de los usuarios a la base de datos de tu RP de cuentas por cobrar. Entonces, cuando nosotros identificamos estos contenidos y la criticidad de los mismos, debemos generar estrategias adecuadas de respaldo, estrategias de protección, restricción de acceso, bueno, N cantidad de estrategias que podemos generar, pero partiendo del análisis de los contenidos y la criticidad de los mismos, ¿sale? Porque es como la mejor práctica para poder blindar correctamente. El tercer punto es la identificación de accesos de mínimos a usuarios y administradores. Pasa mucho en las organizaciones que dices, ¿sabes qué? Al usuario le doy acceso a todo, a tal parte, a todos los usuarios por parejo y a todos los administradores entrarán a todo. Esto se vuelve cada vez muy común, pero cada vez más problemático. Como reitero, muchos ataques llegan a través de los usuarios. Entonces, si le abrimos todo a todos los usuarios, pues bueno, podemos ahí tener esta brecha. Entonces, es importante identificar a qué sistemas requieren entrar los usuarios estrictamente y aplicar políticas, decir, ¿sabes qué? Solamente necesito acceso a tales usuarios, a tales sistemas y listo, ¿no? Y en base a ello ir cerrando las brechas por medio de acceso. Y también se recomienda siempre utilizar un cifrado por medio de herramientas criptográficas. Amazon te provee también servicios de encriptación, pero inclusive puedes llevar a utilizar tus propias herramientas criptográficas o de terceros que te permitan encriptar la información hacia 128 bits, que es lo más recomendable, que no vuelve tan pesado y bastante robusto, y en el cual puedes hacer uso de esas herramientas para mantener o proteger la información en reposo y la información que viaja a través de Internet. Y sobre todo, esto es también totalmente recomendable, firewalls, herramientas de monitoreo de vulnerabilidades. A esto me refiero que debemos de contar con herramientas que nos permitan detectar, ¿sale? ¿Qué tipo de ataques estamos recibiendo? ¿Desde qué dirección IP, desde qué sitio? Y sobre todo lo importante del monitoreo es tomar acciones, porque de nada nos podrá servir decir, sí, me está atacando, pero si no tomamos acciones, pues bueno, vamos a seguir recibiendo más ataques y va a llegar un momento que si en ese momento no me tumbaron mis sistemas o no entraron, va a llegar un momento que sí lo van a hacer. Entonces es donde también traigo a colación el ejemplo que les mencionaba de la partida de ajedrez, ¿no? Y sobre todo algo que también recomendamos y tiene que ver con prácticas de pentesting y hackinético. Hay muchas organizaciones que se dedican de manera profesional a hacer este tipo de análisis donde prácticamente firman acuerdos y simulan ser atacantes bajo un ambiente controlado y te podrán entregar reportes, decir, ¿sabes qué? Intentamos entrar a estos tales sistemas, tales.
podemos hacer este daño. Entonces te ayuda a tener un panorama de qué tantas vulnerabilidades tienes y sobre todo a través de esos reportes poder ejecutar acciones, ¿no? A corto, mediano y largo plazo y sobre todo de manera inicial y de manera continua. Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? Donde hago un enfoque precisamente en el control y administración de accesos y vuelvo a traer una frase parecida que donde nos menciona que el eslabón más débil de la ciberseguridad en tu empresa son los propios usuarios. Reitero, hago mucho énfasis en los usuarios. ¿Por qué? Porque de verdad hoy en día la mayoría de los ataques llegan a través de los usuarios internos de las empresas. Y esto llámese estando en nube, llámese estando localmente, no es que exista un modelo para cada uno, sino que actúan de manera pareja. Entonces, hay unos pasos muy simples, que los cuales los describo aquí, y tiene que ver con políticas de password, ¿no? Recomendamos en las organizaciones poner políticas de password de vencimiento, es decir, que no sean las contraseñas perpetuas. Para los usuarios es más cómodo esto, que nunca venza la contraseña porque ya no se tienen que estar acordando toda esta parte, pero lamentablemente con eso se crea como que es el propio némesis, ¿no? Donde al contar o el tener siempre por varios años el mismo password, muy bien, los atacantes van a estar buscando una y otra vez, intentando a través de sistemas automatizados o bots, lograr descifrar el password. Entonces, si hacemos este cambio de contraseñas periódicamente, pues bueno, vamos a tener menos probabilidades de recibir ataques o de que sean comprometidos nuestros passwords. Nosotros como CompuCloud recomendamos sea mínimo cada 90 días, pero bueno, hay organizaciones que por la criticidad de su información lo hacen hasta cada 30 días, ¿no? Entonces, podemos partir de 90 días, cada 6 meses, ya dependiendo de las políticas. Los primeros en estar inconformes con estas medidas van a ser los propios usuarios, créanlo, pero al final de cuentas, haciendo una cultura organizacional que ya la mencioné anteriormente, podemos llegar a buen término con ello, ¿no? Y sobre todo generar una longitud y combinación de caracteres adecuada y evitar los números consecutivos del mismo usuario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, muchos passwords es el nombre del usuario, por ejemplo, Osvaldo, el nombre del usuario, Osvaldo es mi usuario, y mi contraseña va a ser Osvaldo123. Eso es muy común, lamentablemente, hoy en día. Los usuarios lo hacen para que no se les olvide y para que sea más sencillo recordar. Y sí, es más sencillo recordar, pero volvemos a lo mismo. Al final de cuentas, esto puede traer consecuencias. Y algo muy importante que recomendamos siempre es generar o implementar Multifactor Authentication, ¿sí? Estas son herramientas que inclusive los que somos usuarios de bancas en línea ya los usamos hoy en día. Y me refiero al que cuando ustedes hacen o entran a un servicio de banca en línea es nosotros ponen su número de cliente, su contraseña y ponen el dígito de su token que les asignó el banco. Entonces esos tokens son dinámicos y es una manera en la cual podemos proteger. ¿Por qué? Porque si en algún momento el usuario y contraseña se ve comprometido por alguna razón, pues bueno, ya al tener ese multifactor activado, independientemente que un hacker haya descifrado la contraseña y password, pues bueno, va a ser muy difícil que pueda romper o pueda penetrar en los sistemas a través de teniendo implementado estas medidas, ¿no? Y obviamente, reitero, las políticas de mínimos accesos o el privilegio mínimo que viene a colación con qué darle a los usuarios, darle el acceso solamente a lo que necesiten entrar y con los permisos que necesiten entrar. Muchas veces no es suficiente nada más restringir, ¿sabes qué? Va a entrar a estos 5 sistemas. Pero si esos 5 sistemas el usuario pudiera hacer todo, pues bueno, también es donde tenemos un problema, ¿no? Entonces, decir, ¿sabes qué? De estos 5 sistemas, 3 de ellos el usuario solamente necesita consultar la información. Entonces, denle acceso de solo lectura, no expongamos la información, o sea, controlemos esa parte y eso les ayudaría a tener sobre todo más control en su organización. Por ejemplo, esto que les mencioné, les pongo un ejemplo de cómo hacemos la seguridad en CompuCloud a través de un modelo que le llamamos Cloud Fortress, en el cual tiene que ver cómo G360. Todo lo que les comentaba, cómo lo aplicamos en CompuCloud, por ejemplo, en la protección de la información, lo hacemos a través de generar controles de acceso, implementamos también la parte de la protección de archivos e encriptación. Contamos también con
accesos, de procesos y monitoreo, donde podemos estar viendo sobre todo cómo actúan si estamos recibiendo un tipo de ataque o toda esta parte y responder ante ello. Algo que también nos lleva y hacemos con nuestros clientes y con nuestras propias arquitecturas son arquitecturas altamente seguras, donde ponemos escenarios de separación de roles, es decir, que no todos los servidores estén en base de datos y aplicación en un mismo servidor, generar separación de redes, generar redes públicas, privadas, generar esquemas multiregión, de multizonas de disponibilidad para ofrecer continuidad sobre todo también respaldos continuos, ¿no? Y también manejamos control y administración de accesos, tanto para nuestros usuarios internos, como también para los propios clientes que atendemos, ¿no? Los apoyamos a generar una estrategia. ¿Por qué? Porque en los proyectos de seguridad computacional tiene que ver con un tema de 360 y tiene que ver, y plasmo a través de Cloudforce lo que los mencioné en slide pasados, de que la seguridad es más tema de una cultura organizacional, entonces tiene que ver y es más o menos como llevamos este modelo en CompuCloud, que es lo que les platicaba anteriormente. ¿Sí? Y pues bueno, ya hablamos de cuestiones entonces de seguridad, entonces me preguntarán, ¿cómo Amazon me ayuda? ¿No? Bueno, existen muchos servicios de seguridad en AWS en el cual podemos dedicar muchos webinars, horas y horas de plática y aún así no terminaríamos, pero existen algunos servicios principales en el cual, por ejemplo, se llama AWS IAM, es uno de ellos. Tiene que ver es un servicio que es el que te va a permitir manejar los usuarios, es decir, qué usuarios entran a la plataforma, qué puedo restringir, puedes decir, sabes que estos usuarios pueden entrar solamente a tal servidor con tal privilegio, no pueden eliminar la información, no pueden apagarla. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar si el usuario recibe algún ataque o inclusive intencionalmente quiere eliminar un servidor o toda esa parte, pues bueno, podemos blindar este servicio y podemos generar partiendo de la política que les mencioné de privilegios mínimos. IAM nos ayuda a administrar esto a través de, obviamente, AWS MFA, nos permite integrar a los usuarios, generar este layer adicional. Lo más importante es que estos dos, por ejemplo, inicialmente no tienen ningún costo, es totalmente gratuito, está a la disposición, simplemente es de configurarlo, así como la federación de identidades, ¿no? En el cual podemos centralizar bajo un punto, establecer relaciones de confianza y pues bueno, hacer la configuración de acceso a múltiples aplicaciones desde un lado centralizado y que ese mismo lado centralizado se encuentre totalmente blindado. También sin ningún costo para ustedes adicional que ofrece Amazon, ¿no? La parte de Security Groups es otro servicio totalmente sin costo y bastante usado y bastante bueno, en el cual te permite poner como firewall externos a cada servidor, en el cual vas a permitir la entrada o la salida de las comunicaciones a través de ciertos protocolos, a través de ciertos puertos. Y pues bueno, es una manera de estar controlando quién accesa o desde qué parte accesa al servidor y desde qué puerto, y las comunicaciones también internas. Este es uno de los servicios ningún costo, está a la disponibilidad para configurar. Esto de la mano con ACLs, que ya es una capa que nos lleva a la VPC o Virtual Private Cloud que se maneja en Amazon, donde puedes estar aislando, blindando los sistemas a través de diferentes subnets del lado público-privado y aislarlas del exterior y generar políticas o network ACL, como lo menciona, para ver qué permitimos también en general a toda la red y qué restringimos. Oye, ¿sabes qué? Quiero que lleguen solamente desde mis organizaciones, se establecen VPNs, o oye, quiero que lleguen solamente desde tal IP o desde tal parte, generar geolocalización, etcétera. Podemos estar teniendo esta parte. Y sobre todo también hay un tema, por ejemplo, cuando subimos información a S3 es un servicio donde podemos estar almacenando, Simple Storage Services, el nombre es un almacenamiento simple, en el cual podemos habilitar políticas para que bloquear el acceso, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? No quiero que entren a la información, solamente la van a poder consultar las instancias que están dentro de la red y es como podemos blindar. También este es un tema o es un servicio sin ningún costo adicional. Ya todo esto también va embebido en la renta, ¿no? Y bueno, hay servicios de seguridad con un costo mínimo también en el cual pues, nos permite generar bastante información, ¿no? AWS WarDuty nos permite generar servicios de detección de amenazas y cargas de trabajo, ¿no? Va a ser como
el monitoreo en cuanto a temas de seguridad. Te va a permitir generar logs, te va a permitir analizar DNS, analizar eventos y todo te lo va a estar mostrando. Entonces, esto es un servicio que se cobra por giga. Como les comentaba, muchos servicios que son con costo en AWS es pago por uso, ¿sí? En el cual, pues, al generar $1 por cada giga, o sea, para logs, o sea, créanme que es bastante económico, a diferencia que si lo implementaba localmente, pues bueno, tendríamos que invertir en hardware, tal vez en capacitación, en implementación de ese hardware, en una serie de cosas, ¿no? Y entonces aquí es activar el servicio, configurarlo y empezarlo a usar y pagar dependiendo del uso. Y pues bueno, aquí es la parte de servicios de seguridad en AWS, cómo se mantiene o cómo se muestra la parte de WarDuty, en el cual a través de AWS CloudTrail, que es un servicio que te permite hacer rastreos de los movimientos que se hacen dentro de la consola, análisis a través de Ruta 53, que es un servicio de administración de DNS que nos permite administrar de una manera segura los dominios, y a través también de Amazon VPC, que ya lo mencioné, de Vector Private Cloud, podemos estar generando, concentrando logs entre varios. Este es un ejemplo, entre más cuestiones, pero concentrarlos a través de WarDuty y que sea nuestra consola centralizada de monitoreo. Y lo más importante, que no necesariamente tiene que estar en la propia consola donde tienen activados sus servicios. Se pueden montar en otra consola, por ejemplo, para que también no se vea comprometido este servicio y blindarlo o aislarlo también como tal, ¿no? Pero eso ya son cuestiones de mejores prácticas que podemos implementar. Y pues bueno, la parte de arquitectura es altamente segura. Ya hablé de varios componentes que podemos llegar a generar, pero hay otros que más allá de solo darlos conceptual, quise explicarlos a través de este diagrama. Por ejemplo, existe el servicio WAF, en el cual es un firewall tal cual, donde te permite configurar reglas, donde te permite configurar hace ataques. Por ejemplo, hay reglas de SQL injection, de ataques de DOS, donde en base a esas métricas te va a estar detonando alarmas, te va a estar bloqueando y podemos ir configurándolo, ¿no? Algo interesante, como todos los firewall, podemos arrancar de configuraciones bases, de reglas bases, e irlas alimentando conforme vayamos blindando o conforme vayan creciendo nuestros sistemas o como vayamos detectando nuevas vulnerabilidades, llámese nuestras aplicaciones o inclusive las vulnerabilidades que hay en mercado o a nivel sistema operativo. Podemos ir alimentando constantemente, y es donde traigo a colación lo que mencioné de la partida de ajedrez, ¿no? Existe también la parte de un servicio que se llama CloudFront, que aquí lo señalo. La parte de CloudFront nos permite, aunque es un sistema de administración de contenido, es un tema de administración de contenido, de entrega, nos permite también blindar nuestros sistemas, es decir, que ya no vamos a exponer nuestro servidor para entregar la información a nuestros clientes, usuarios, todo ello, sino que lo hacemos a través de un servicio. Entonces vamos a evitar muchas cuestiones importantes, ¿no? Tanto el CloudFront como el balanceador de cargas, que ahorita voy a comentar, la parte de balanceador de cargas es un servicio que se encarga de distribuir las cargas, como los dicen, ¿no? Entre los servidores, como tal, para de esta manera tener una comunicación seguras en caso de caídas o en caso de tener, bueno, vamos estando aventando entre los múltiples servidores esto. Como les mencionaba, tanto CloudFront como Elastic Load Balancer nos permite instalar certificados de seguridad para, con el fin de que aislar también los servicios, y todo lo van a estar recibiendo a través del balanceo de cargas. Es decir, una práctica muy común que existe hoy en día con un servidor web, por ejemplo, tú levantas tu servidor web localmente, le generas una IP pública y a través del DNS apunta esa IP pública a tu sitio web. ¿Qué es lo que pasa? Estamos exponiendo ataques de denegación de servicio. ¿Por qué? Porque te van a estar atacando la IP y va a llegar un momento que se va a servicio. Parte de CloudFront como Elastic Load Balancer, además de tener la función de distribuir las cargas, te va a permitir esto, porque ya no vas a exponer tus servidores, ya no vas a exponer una IP al mundo. Vas a poner un DNS de un servicio que es totalmente elástico y que AWS, dentro de su modelo de responsabilidad compartida, se va a encargar de mantenerlo o mantener esta seguridad perimetral, esta seguridad física de esto que tú contratas como servicio, ¿no? Y pues bueno, lo que les mencionaba, podemos tener diferentes herramientas, el MFA, autoescalamiento, para poder generar la continuidad, y todo esto lo dividiendo en diferentes
subcapas de seguridad, como aquí lo mencioné. Imaginemos que cada capa es una subnet del lado privado que podamos estar dividiendo y establecer políticas de acceso, políticas de comunicación segmentadas en este sentido, para poder llegar a mejores términos y poder tener una arquitectura totalmente segura, así como backup, continuous backup, ¿no? A nivel imagen, a nivel granular, para en caso de que por alguna razón tenemos todas las medidas de seguridad, por alguna razón tenemos un ransomware, por ejemplo, pues bueno, la mejor arma para un ataque de ransomware es tener respaldos, ¿no? Aislados, por eso están aquí totalmente aislados, es importante mencionar, de tal manera que si llegas a tener un ransomware, un ataque de ransomware en cualquiera de los servidores, si tienes una cultura de continuous backup aislada, a lo mejor podrán encriptarte tu servidor, pero ya no te van a encriptar esta información. Dices, ¿sabes qué? Yo no puedo rescate, me recupero, y entre más frecuente hagamos los respaldos, pues más puntos de recuperación vamos a tener. Si lo hacemos cada hora, me cae el ransomware, ¿sabes qué? No hay problema, yo puedo levantarme desde un punto anterior, ¿no? De ello, pues hacer algún análisis forense en sistemas en el cual podamos ver por qué nos llegó este ransomware. Detectamos una vulnerabilidad. Pues bueno, volvemos a hacer, regresamos a la partida de ajedrez y decirle, ok, necesitamos brindar esto adicional. Entonces, es importante dejarles este mensaje que toda la cultura organizacional y hacer esto continuamente es muy importante. Hoy en día, sobre todo con tantos ataques de ciberseguridad que hay hoy en día, no es suficiente lo que tenemos hoy en día implementado, sino, ¿por qué? Porque el día de mañana tendremos nuevas cosas y tendremos que estar blindando de diferentes maneras muchos servicios cada día, ¿no? Entonces, algo continuo y sobre todo que AWS los va a estar proveyendo las herramientas. Muy bien. Entonces, la parte de que podemos, la cuestión de arquitectura es altamente segura, pues bueno, hasta parte sería todo. Lo que sigue es generar alguna sección de preguntas. Ahorita se va a abrir la sección de preguntas para poder dar respuesta sobre temas de seguridad. Entonces estaremos dando unos minutos para ir escuchando sus preguntas. Si tienen alguna pregunta para los expositores, es el momento. Si no, estaremos dando por terminada el webinar, que podrán después consultar en la página de YouTube, el canal de Amity, y en nuestra página. Entonces, esperamos un minuto más para preguntas. Ok, Lisette Tolsa pregunta, ¿qué bases de datos son compatibles con AWS? Ok, perfecto. Hola, ¿qué tal, Lisa? Muy buenos días. Gracias por tu pregunta. Bueno, en AWS te manejan compatibilidad con diferentes bases de datos, tanto relacionales como no relacionales. Prácticamente te puedo decir que puedes levantar cualquier base de datos. Existen servicios administrados de bases de datos y existen tal cual, ¿no? Que puedas levantar tu instancia en cualquier sistema y montar tu propia base de datos. Por ejemplo, en el servicio de base de datos administrada existen las bases de datos, por ejemplo, hablando de relacionales más comunes que vienen siendo MySQL, MariaDB, Postgres, SQL, sin ningún problema. Adicional a ello, también puedes levantar bases de datos no relacionales como la parte de MongoDB. Y también Amazon cuenta con sus propios tipos de bases de datos, tanto relacionales como no relacionales, que son totalmente optimizadas para el mejor funcionamiento. Por ejemplo, existe una base de datos que se llama Aurora y a su vez tiene compatibilidad con MySQL, con Postgres, para generar y optimizar toda esta parte. Pero, y también existe base de datos no relacionales, como es la base de datos Dynamo. Y al final de cuentas, con lo que quiero aterrizar el mensaje, que cualquier base de datos que quieras llevarte hacia la nube, hacia AWS, puede ser posible, inclusive base de datos que no sean, la podemos montar. Existen estrategias para montar tu base de datos en algún servidor, todo ello, pero prácticamente podrías correr cualquier base de datos. No sé si con esto respondí su pregunta. Gracias, Osvaldo. Irma Monroy pregunta si tienen un API para conectarse a soluciones de bóveda.
Muy bien, existen muchas APIs en AWS en el cual podemos generar para conectar diferentes aplicaciones, ¿no? Y tanto las propias como su solución especializada. Aquí hay que ver más a detalle qué tipo de API requerirás y sin problema podemos analizar más a detalle ese tema, pero sí existe la manera de crear APIs y generar estas que mencionas, ¿no? Ya es un tema muy particular que se tendría que analizar, pero puede ser posible sin problemas. Complementando, dice Irma, que es para CyberArk. CyberArk, muy bien. Sería cuestión de validarlo. No me gustaría darte ahorita una respuesta como tal. Sería cuestión de checarlo y sin problemas vemos la manera de hacértelo llegar. Vamos a validar esta integración, esta API. No lo tengo ahorita en mente, pero no me gustaría darte un sí o un no. ¿Sale? Gracias. Marco Vega pregunta, ¿qué datos utilizan como llave para la gestión de identidad? ¿Qué datos utilizamos como ya para la gestión de identidad? Ok, bueno, existen, bueno, tú puedes estar generando diferentes tipos de datos o estar generando diferentes tipos de llaves. Amazon, lo que viene siendo en la nube, te maneja servicios, uno de ellos es KMS, en el cual puedes estar generando las llaves o inclusive podemos hacer uso de servicios donde tú puedas integrar tus propias llaves, tus propios métodos de autenticación para poder llevarlo hacia AWS. ¿Sí? No hay ningún problema, pero podemos llegar, inclusive puedes generar encriptaciones ya sea a 64, 128 o hasta 256 bits para poder generar estas llaves. Gracias. Víctor Becerra, Córdoba pregunta, en el caso de un ataque, ¿cómo es el proceso para que Amazon me deje realizar mi propio peritaje informático? Ok. Por ejemplo, nosotros podemos, el proceso sobre todo se genera a través de ciertos ataques. Obviamente existen muchas cuestiones proactivas en el cual podemos llegar a generar de los procesos, inclusive recientemente acaban de cambiar los procedimientos para poder hacer estas pruebas de pen testing. Anteriormente necesitabas generar una petición ante Amazon, ¿no? Puedes generar una petición ante Amazon. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando haces estas pruebas de peritaje? Porque hay que avisar a Amazon, existe a través de una página adicional donde te piden ciertos datos de qué fechas necesitas hacerlas, qué IDs de instancias, porque cada instancia o cada servicio tiene un ID. Vas a hacer las pruebas, es pedir autorización. ¿Por qué? Porque de cierta manera tienen que aislar esa parte para evitar que esas pruebas puedan afectar a otros usuarios, ¿no? A otros usuarios que trabajan también en AWS. Entonces, el proceso tiene que ver con eso, generar una consulta hacia o solicitar autorización ante AWS. Te piden ciertos datos básicos, nada del otro mundo, pero es importante emitir dentro de ese informe qué tipo de pruebas vas a hacer y por cuánto tiempo y de qué fechas a qué fechas, ¿no? Entonces, ese es el proceso cual podemos hacer para hacer penetration testing. Gracias. Rafael Carreón pregunta, ¿podemos instalar un PBX como un 3CX? Ok, sí puedes llegar a instalar la parte de PBX, solamente necesitamos checar compatibilidades. ¿Por qué? Porque está como muy general eso, ¿no? Pero sí puedes llegar a generar ciertas instalaciones, ciertos deployment. Y pues bueno, simplemente hay que analizar qué tipo de PBX y en base a ello podemos generar, ¿no? Pero existen en AWS donde hacen instalaciones o se hacen configuraciones de los mismos, pero sí es posible, pero como todo hay que hacer un buen esquema de dimensionamiento, validar la compatibilidad y lo hacemos. Gracias. Yukio Arroyo Gómez pregunta, ¿cuáles serían las mejores prácticas para almacenar llaves de instancias que se generan del lado de AWS? Lo pregunto porque hace tiempo tuvimos un conflicto con llaves.
la gente que las tenía sí se fue de repente y hubo instancias que se tuvieron que rescatar de otra forma. Ok, claro. Sí, pero, es una muy buena pregunta. Existen diferentes servicios y me imagino que se refiere al servicio de KMS. Existen otros también servicios en el cual puedes administrar las llaves a través de un HSM, en el cual propio Amazon te lo provee, ¿no? Existen diferentes prácticas y tiene que ver también con las políticas de acceso, que aquí fue un tema desde el principio, se les dio el acceso a todas las personas, o se les dio la capacidad de administrar todas las llaves a esas personas, salen de la organización y se llevan las llaves, ¿no? Es donde podemos, una de las mejores prácticas tiene que ver con eso, es decir, quién va a generar llaves, quién va a ser la persona administrar a través de estas llaves, quién los va a estar generando, y sobre eso se planea una estrategia para evitar esto, ¿no? Pero sin duda existe la posibilidad de seguir utilizando KMS, que es propio de AWS, un HSM que puedes hacerlo localmente también, un generador de llaves, o también existe el servicio en AWS, o inclusive algún otro tema de llaves adicionales de algún tercero, pero más allá de las herramientas que te puede ofrecer, tiene que ver con el tema que ya mencionamos, ¿no? Las políticas de mínimos acceso, la administración y poder estar generando, ahora sí que pensarlo de esta manera, ¿qué va a pasar si se va esta persona, ¿no? O sea, tienen que pensarlo al momento de estar diseñando o estar generando las políticas de privilegio mínimo. Entonces, esa sería la recomendación que les daría a grandes rasgos. Muchas gracias. Jocelyn García pregunta, ¿qué usan para hacer los respaldos en AWS? Perfecto. Mira, en AWS puedes generar respaldos de diferente manera, ya sea a nivel granular, a manera de imagen. Por ejemplo, en la parte de imagen, de imágenes es tal cual, sacar snapshots y AMIs, que Amazon lo hace, pues, te provee la herramienta y se puede hacer de manera manual, en el cual vamos a poder estar sacando y recuperándonos la imagen cada que ustedes lo requieran. Nosotros también con Bucla, nuestros clientes, cuenta yo, nosotros tenemos implementado scripts donde podemos estar generando políticas ahora sí, de snapshot e imágenes AMIs para poder llegar a estar almacenando de una manera periódica, ¿no? Cada 24 horas, cada 2 horas. Y sobre todo con un periodo de retención. Decir, oye, sabes que quiero retenerlo cada 7 días, luego cada 7 días se va eliminando, luego quiero sacar una cada mes y otro cada año, y así ir guardando diferentes esquemas de respaldos. Y adicional a ello, también podemos integrar herramientas para generar respaldos de manera granular. La parte de respaldo de manera granular, es decir, no te lo hago solamente a manera de snapshot, sino que te lo hago a nivel interno de llámese tu base de datos, de tu aplicación, y también lo aislamos en otro ambiente totalmente diferente. Otra de las cuestiones interesantes que podemos hacer con la parte de los snapshots, que podemos irnos o podemos hacerlo en otras partes o en otras regiones. Es decir, tú sacas una imagen, en tu consola, pero aparte podemos mandarla hacia otra parte totalmente diferente. Si tu productivo lo tienes en Virginia, podemos mandarlo, por ejemplo, a Frankfurt o cualquier otra parte. Entonces, a grandes rasgos es como se maneja el esquema en AWS, y pues bueno, ya dependiendo qué tanto quieres, ¿no? Porque también podemos hablar de temas de replicación, de continuous backup y así sucesivamente. Muchas gracias. Pregunta León Hernández. ¿Qué versiones de Windows Server están disponibles? ¿Sigue vigente la versión 2008? Ok, te puedo decir que inclusive sigue vigente desde la 2003. Hay imágenes que puedes llegar a levantar, más sin embargo, tanto como 2003 y 2008 no es recomendable. Amazon te pone las imágenes para que tú puedas levantar servidores Windows, pero obviamente sabemos que ya están fuera de soporte. ¿Qué quiere decir? Que si levantas un Windows 2008, un server 2008, hablando de temas de seguridad, pues bueno, ya no vas a tener las actualizaciones, los parches de seguridad. Entonces, para contestar tu pregunta, sí están disponibles, mas no está recomendable, ¿no? Y entonces podemos llegar y está hasta la versión de Windows de 2003, hasta la versión 2019 recientemente, ¿no? La respuesta es sí, está disponible, 2008, pero no te la recomendaríamos porque es el tema de que ya no está en soporte y ya no vas a tener actualizaciones y estarías comprometiendo tu aplicación.
Gracias. Lisette Tolsa pregunta si ustedes dan soporte a aplicativos como RPs o solo a la parte de infraestructura. Ok. Hoy en día, nuestro foco es la infraestructura. No damos soporte como aplicaciones en sí, ya que, pues, obviamente, el mundo de las aplicaciones no nos alcanzaría el alcance de trabajo para especializarnos. Y tal cual, nuestra especialidad es infraestructura. Obviamente, damos recomendaciones, toda esta parte, pero así como en sí, al soporte de la aplicación, no lo damos como tal, y menos de un DRP que ya también requiere un nivel de consultoría muy especializada, ¿no? Ya dependiendo si tu RP es un desarrollo propio o un RP, por ejemplo, un Epicor, un SAP. Entonces ya hay empresas que directamente son especializadas y ven SAP, solamente SAP, y otras que solamente ven Epicor por el nivel de especialización. Es por ello que nosotros no damos soporte a este tipo de aplicaciones. Víctor Becerra pregunta, cuando la empresa ya no pueda pagar los servicios de AWS, ¿puede descargar un backup de su información o se pierden todos los datos? Ok, mira, dependiendo de qué esquema estamos manejando. Si hablamos de la información como tal, sí puedes descargarla, reitero, y traigo a colación la presentación que hablamos, que el cliente es dueño de su propia información. Si tú puedes empezar, dices, sabes que por alguna razón ya no puedo pagar, o ya voy a migrar a nuevamente aquí por X o Y razón, tú puedes descargar la información sin ningún inconveniente, ¿sale? Lo que no puedes descargar es las configuraciones de las máquinas virtuales. Si tú tienes configurado una aplicación como tal, podrás, por ejemplo, hablando de un RP, pues bueno, podrás descargarte la base de datos, podrás descargarte pues todos los logs, todo lo que necesites en cuanto a información, pero la imagen como tal no la puedes descargar, salvo que tú mismo la hayas migrado. Por ejemplo, si tienes un ambiente de virtualización, por ejemplo, de VMware, y que quieras, lo puedes migrar hacia la nube, y después por alguna razón te quiere salir, esa imagen sí te la puedes regresar porque es de tu propiedad. Pero ya cuando son las imágenes propias del marketplace de AWS, no puedes bajar esa imagen, más sí toda tu información. Perfecto, si ya no hay ninguna pregunta más, esperamos. Si no, ya damos por terminado el webinar. Esperamos un minutito. Sí, pues muchas gracias a todos. Igual aquí les dejamos nuestros datos. Cualquier duda en específico, si necesitan como una asesoría más puntual de sus necesidades, pues aquí están nuestros teléfonos y correos. Igual les hicieron llegar por medio del chat una liga donde puedan dejar sus datos y nosotros contactarlos para darles mayor información. Les agradecemos mucho el día de hoy estar en este webinar. Esperamos que la información que estuvimos dando el día de hoy sea de gran utilidad, y pues quedamos a sus órdenes para cualquier consultoría o cualquier pregunta en específico que requieran más puntual de sus necesidades, ya que la nube de cada empresa y de lo que estén buscando no se puede dar como un servicio para todos, sino es como algo más personalizado. Entonces les dejamos aquí un poquito más de nuestros datos, y cualquier duda pues quedamos a sus órdenes. Agradecemos su participación y los invitamos a que nos acompañen al foro Cyber Security, que se llevará a cabo el 4 de abril en las instalaciones del Poli. En el link que aparece en la pantalla podrán encontrar toda la información. La siguiente semana podrán encontrar en nuestro canal de YouTube la grabación de este webinar para su consulta. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes y visitar nuestra página para conocer más de Amiti.